Buenas noches, doctor César Alfredo Montes de Oca, docente del curso de deontología. Soy Rocío Aranjo González del NRC 23122 y voy a exponer el caso del expresidente Alberto Fujimori en el contexto del absolutismo moral. Como recordaremos, el primer indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori fue en diciembre de 2017 durante el gobierno del Pedro Pablo Kuczynski. Este indulto generó amplios debates éticos, políticos y jurídicos en el Perú y a nivel internacional, por los que ya recordamos que estuvo lleno de unos procedimientos o procesos bastante dudosos, ¿no? De arreglos bajo la mesa, incluido intercambio de favores y todo eso que recordamos. Fujimori gobernó el país entre 1990 y 2000. Fue condenado en el 2007 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, específicamente por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron decenas de personas e inclusive sus restos fueron desaparecidos, ¿no? Y otros delitos de corrupción, como por ejemplo los evidentes eh, con los Vladivideos. En relación al reciente indulto, fue un fallo del Tribunal Constitucional que en el 4 de diciembre de 2023 y ratificó una decisión que fue tomada en marzo de 2022. Y inclusive ahí fue suspendido, fue retenido, fue demorada, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofició, indicando de que no era posible otorgar el indulto, ¿no? Sin embargo, como recordamos, en diciembre de 2023 fue efectivo, ¿no? Eh, este, eh, Porque tenía tantas implicancias morales y jurídicas bastante complejas, ¿no? Este fallo se produce en un contexto en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado un desacuerdo, afirmando que el indulto contradice sus directrices respecto a la justicia para los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por Fujimori. Todos sabemos esto, ¿no? Esto es, tiene pruebas, hay familiares de los asesinados y desaparecidos, ¿no? Incluso acá está pues las esterilizaciones forzadas, está la compra de congresistas, de autoridades del país, de jueces y fiscales, ¿no? Tenemos acá que evaluar de aspectos jurídicos y procedimentales, ¿no? El indulto otorgado a Fujimori fue un indulto humanitario. Nosotros sabemos que basado en la justificación de que el expresidente parecía de una enfermedad grave, que estaba corriendo el riesgo de su vida, que la cárcel lo estaba matando, ¿no? Y ese tipo de indulto es contemplado en la Constitución y en el Código Penal y se otorga pues a aquellos presos que realmente pues cumplen con estas condiciones de salud, ¿no? De estado grave, inclusive en un estado de estar en una situación ya bastante lamentable, ¿no? Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales señalaron que este indulto no se puede aplicar en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos como los cometidos por Fujimori, y esta posición se basa en la necesidad de garantizar justicia y reparación a los familiares de las víctimas, ¿no? Eh, ¿Qué implicancias éticas hay en este indulto? Tiene bastantes implicancias, ya que se plantea una serie de dilemas entre el derecho a la vida y el derecho a la justicia, ¿no? Este conflicto ético surge al contraponer estos dos valores fundamentales, que es la compasión hacia el enfermo y la justicia para las víctimas, ¿no? En la compasión para el enfermo apela a la idea de la compasión, de evitar que el sufrimiento a la persona mayor, enferma. Esto es una expresión de una ética deontológica que considera los derechos y deberes individuales desde esta perspectiva, preservar la vida y reducir el sufrimiento, eh, que es un imperativo moral, ¿no? En cambio, la justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares consideran que el indulto es una forma de impunidad, ¿no? Y que la ética plantea que las acciones deben ser evaluadas por sus resultados
y en este caso el indulto puede interpretarse como una derrota para la lucha la lucha de los familiares en estos casos y se le ha dado esta gracia del indulto, lo que ellos consideran como una impunidad y que hay un mensaje negativo que da el Estado, ¿no? Que da el Estado de que no se está haciendo justicia. ¿Qué relación tiene con el absolutismo moral? El indulto Fujimori también puede ser analizado desde esta perspectiva, una teoría ética que consiste que ciertos principios y valores son universales e inmutables, independientemente de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros interpretamos? En el caso de las violaciones a los derechos humanos, el absolutismo moral argumenta que estos crímenes son inaceptables en cualquier circunstancia y que quienes los cometen deben ser sancionados sin excepción, ¿no? Tienen que ser sentenciados, condenados. En otros países existe la pena de muerte. Y ahí también un poco de la disyuntiva de esta posición, ¿no? Desde esta perspectiva, el indulto podría considerarse una traición a esos principios universales de justicia. Y creo que acá es el punto de inflexión en relación al absolutismo moral, ¿no? La justicia, ya que relativiza, ¿no? La condena de crímenes atroces en función de la condición personal del perpetrador. El absolutismo moral rechaza el uso de excepciones. O sea, no hay excepciones, no es como el relativismo moral, ¿no? Que hay excepciones. O justificaciones basadas en el contexto individual, sosteniendo que la justicia debe ser imparcial y aplicarse por igual a todos. Entonces, creo que acá la interpretación de estos dos contextos morales, de la compasión a la persona que está muriendo y la justicia exigida por las víctimas, familiares de las víctimas o las víctimas que han sobrevivido, está en un debate, ¿no? Y en el absolutismo moral dice que no es inaceptable que no haya sanción o condena para estas personas que han cometido estos delitos, porque no puede ser, ¿no? No es no hay excepción, dice, no hay excepción. Entonces, en esta perspectiva, lo que nosotros tenemos que tener, creo, analizar en estas circunstancias es que dentro del contexto del principio del absolutismo moral, tenemos que ver que ¿cómo decir? Las condenas, los hechos de lesa humanidad o asesinatos o masacres, como hizo Fujimori, tienen que ser sancionados. Implicaciones sociales y políticas, ¿no? A nivel político, el indulto generó protestas masivas, ha generado, y la reciente muerte de este expresidente Fujimori también está despertando bastantes manifestaciones y protestas, ¿no? De repente no masivas, pero sí se están evidenciando. Y cuestionando la legitimidad, ¿no? Sí, pues, ¿no? Porque este indulto está lleno de unos contextos de dudas, de manejos, de artilugios políticos, ¿no? Han sacado la vuelta a esta ley, ¿no? O a este artículo de la Constitución, ya que fue visto por muchos como un intento del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de negociar con los partidarios de Fujimori para mantenerse en la estabilidad, mantenerse como presidente, ¿no? Recordamos eso. Este indulto afectó la confianza de las instituciones democráticas en el sistema y en el sistema de justicia, ¿no? Socavando la percepción de que el Estado puede ser imparcial y equitativo en la aplicación de la ley, ¿no? O sea, no hay justicia para los que no tienen el poder, ¿no? Solamente aquellos que tienen poder y están en el Congreso o en el gobierno sacan leyes a sus conveniencias y también indultan o exoneran o sacan una ley para que los condenados no puedan ir presos, ¿no? ¿Qué podemos concluir en esto? Nosotros podemos decir que el indulto de Alberto Fujimori refleja un complejo dilema ético entre la compasión por el enfermo y la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Desde el punto de vista del absolutismo moral, este indulto se opone a los principios universales de justicia, ya que puede interpretarse como un acto que perpetúa la impunidad en última instancia
El caso plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el poder político, la justicia y la moral en el Perú y en cualquier sociedad democrática. El matar a otros es un delito y debe tener castigo. Esto es un absoluto moral. Que haya corrompido a todos los poderes del Estado y pretenda la impunidad es inmoral. El indulto debe ser aplicado respetando su esencia. Aunque el expresidente falleció recientemente, no lo libera del juicio de los hombres y del juicio de Dios si eres creyente. Para este personaje no existían límites legales, ni mucho menos morales. Su inmoralidad fue absoluta. Muchas gracias.